Buenos a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 4 porque como os anuncié la semana pasada, hoy os quería subir la guía de cómo matar más dentro de Call of Duty Black Ops 4 porque ahora mismo estamos acostumbrados a otros juegos de Call of Duty y en este se mata demasiado lento. Entonces, como hice en World War 2, os quiero dar unos consejos para poder matar más en Black Ops 4 que por lo menos a mí, bajo mi experiencia, me sirven bastante y de los cuales los que estéis en streaming pendientes y tal, os daréis cuenta que muchos de ellos los utilizo. Otros no, porque es más a dar espectáculo, pero cuando no juego delante de cámaras juego mucho más táctico, juego mucho más pues a lo que voy a decir en estas pautas para mejorar un poquito más en Call of Duty. Así que bueno, tampoco me quiero entretener mucho más, simplemente si os mola la guía, pegarle un like y si queréis ver más guías de Black Ops 4 pues os podéis suscribir al canal. Así que nada, como primer punto yo creo que es obvio, no lo voy a comentar mucho, simplemente dejar este dato y es que obviamente cuanta mejor precisión tengamos más vamos a matar. Hice una guía de cómo mejorar la precisión, entonces simplemente era un dato que tenía que decirlo porque obviamente si tienes buena precisión vas a matar más que si tienes poca precisión. Así que seguramente en la descripción os deje la guía que subí la semana pasada de cómo mejorar la precisión dentro de Black Ops 4 con unos consejos que también me sirvieron a mí mucho para poder mejorar mi precisión. Así que yo creo que está bastante guay. Cuando acabéis este vídeo, si queréis, echarle un ojillo. El siguiente punto del cual os quería hablar sería una cosa muy importante que sobre todo utilizo en este juego. En otros Call of Duty es verdad que lo utilizo bastante, pero sobre todo me parece muy importante en un juego donde hay tantísima salud, que sería el hecho de salir apuntando de las esquinas. Y esto tiene una, por así decirlo, una explicación muy fácil. Y es que en un juego de Call of Duty, cuando nosotros sprintamos y nos encontramos un enemigo, tenemos que dejar de sprintar, alzar el arma y después apuntar para matarle. Sin embargo, si nosotros salimos de la esquina apuntando, inmediatamente podemos empezar a disparar teniendo la mira apuntando al enemigo y por lo tanto nos va a servir de muchísimo más. Si nosotros vamos sprintando, como digo, tenemos que parar, alzar el arma, apuntarle, matarle, en fin, que si el enemigo está un poquito más pispado nos puede reventar fácilmente. Entonces, no os estoy diciendo que salgáis de todas y absolutamente todas las esquinas apuntando con el arma. Cuando salgáis de vuestro respawn, obviamente no, pero si estáis en el medio del mapa es muy importante que cuando entréis en una casa y tal, pues os acabéis acostumbrando a seguir siempre de las esquinas apuntando, porque como digo es una de las cosas más importantes si queremos mejorar nuestra precisión, porque como digo en cuanto salgamos vamos a tener la mira a punto para en cuanto encontremos a un enemigo reventarle. Eso se llama pre-aim, que es ir más o menos pues eso, salimos de una esquina metiendo mira, etcétera, etcétera. Una cosa muy importante que no veis mucho en mis vídeos ni en mis streamings, porque cuando juego doy mucho para dar el espectáculo, simplemente voy mucho a saco y tal cuando peco de ello, y sería el hecho de no quejarse. Y esto es una cosa que como veis en mis streaming yo soy un quejico y lo admito, pero si vosotros me vieseis jugar realmente como juego sin estar delante de las cámaras, veréis como realmente nunca abro la boca ni nunca me quejo. Siempre pienso que lo he hecho mal porque es una forma muy buena para mejorar. Cuando estoy en streaming pues se me pira un poco la cabeza y tal y estoy más a hacer el show y a hacer el tonto que por ejemplo a mejorar, obviamente. Entonces, ¿de qué sirve esto? Muchas veces nosotros nos estamos quejando de todo, de conexión, de que no entran las balas, de que es un campero, de no sé qué. Hay mucha gente que campea y es verdad que juega táctico. Yo de los campeos, de los camperos peco mucho quejándome todo el día, sobre todo cuando juego en directo. Pero nunca me veréis a mí quejarme de un campero cuando juego solo, cuando juego callado, nunca me veréis quejarme por un campero. Porque si yo hubiese mirado esa esquina donde estaba el campeo, seguramente lo hubiese matado. Cuando ya hay un tío asomado a una ventana que una te mata, pues al fin y al cabo acabas hasta la polla. Y eso ya no es simplemente que esté campeando, sino que es que ya es una frustración de tío que no puedes con él. Pero lo del típico tío que está metido en una esquina y que tú pasas y no le miras, eso ya es culpa tuya por no haber mirado la esquina. Que sí que es muy guarro, pero si te das cuenta de tus errores es cuando realmente vas a mejorarlos. En precisión es lo mismo. Si tú coges y fallas balas y dices que ha sido culpa de la conexión, ¿vas a mejorar ese error? No, porque simplemente te crees que es cosa de otro factor como la conexión. Hay veces que también influye la conexión, no lo vamos a negar, pero hay muchas veces que simplemente le echamos el error a cualquier cosa que no sea nosotros mismos. ¿Qué hace esto? Que nunca mejoremos ese error. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta los errores que tenemos para ir mejorándolos, como por ejemplo el tema de la precisión, de cuando fallemos balas. Muchas veces si veis mis likes digo, joder, le fallo balas, no sé qué, porque esto me hace recapacitar y decir, vale, pues al próximo que me salga de tal manera, pues obviamente intentar apuntarle mejor porque le he fallado. Y así absolutamente con todo, el hecho de mirar el minimapa, todo, como digo, se basa en los errores. Si nosotros nos quejamos por todo, ya digo que nos irá bastante mal. Os quiero subir también una partida jugando más en serio, más callado, sin comentar, sin hacer tanto el show, sino como normalmente yo juego a Call of Duty cuando no estoy delante de las cámaras, para que veáis realmente cómo juego en serio, cómo juego bien cuando juego callado y sobre todo cómo no me quejo absolutamente nada, porque es un dato muy importante para mejorar en Call of Duty. Por otro lado os quería hablar del minimapa. Es una cosa que sinceramente me gustaría hacer en otro vídeo aparte, porque como me ponga aquí a hablar del minimapa de este juego me puedo tirar 20 minutos fáciles. Así que bueno, dando los datos principales, como digo ya haré un vídeo más hablando del minimapa porque es algo muy extenso en este juego.
El minimapa es una cosa espectacular en este juego, lo habéis visto. Si ya de por sí era importante en otros Call of Duty, en este ya se les ha ido un poco la cabeza porque el minimapa nos dice absolutamente todo. El otro día os dije que os quería hablar del minimapa porque sabíais que estaba todo el rato prediciendo por dónde me iban a subir, por dónde estaban disparando, por dónde estaban los enemigos. Un dato súper importante del minimapa, ya sabéis que cuando un enemigo dispara sin silenciador sale como un punto rojo en el minimapa. Pero mucha gente me decía, tío, ¿cómo sabes que está arriba? Tío, ¿cómo sabes que está abajo? Vale, si vosotros miráis el minimapa os daréis cuenta que cuando un tío está debajo vuestro, un enemigo disparando debajo vuestra, os saldrá un punto oscuro. Cuando vosotros estéis abajo y el enemigo dispare por arriba, os volverá a salir el punto oscuro. Lo que quiero decir esto que cuando el enemigo está en un piso diferente, en una altura, ya sea abajo o arriba, diferente a la vuestra, el punto será de un color rojo oscuro. Sin embargo, si el enemigo que está disparando está en el mismo piso que el vuestro, os saldrá de rojo más vivo, un rojo más fosforito. Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Cuando un enemigo dispare, miráis el minimapa y sabéis si está abajo o arriba, dependiendo de dónde estéis, porque salga oscuro el punto rojo en el minimapa. En cambio, si dispara un enemigo y sale un rojo vivo, es que quiere decir que está en el mismo nivel que tú. No sé si me he explicado mucho, pero es muy importante. Ya haré un vídeo explicando más acerca del minimapa. Por otro lado tenemos la niebla de guerra, que para quien no sepa qué es esto, si nosotros miramos el minimapa vemos que hay una especie de cortina blanquita muy transparente al lado de nuestra flecha. Eso es una cortina de humo, por así decirlo, una niebla de guerra, que lo que hace simplemente cuando nosotros vemos a un enemigo, sale en el minimapa directamente, creo que para todos los jugadores. Es algo muy importante, porque cuando nosotros miramos una esquina y realmente nosotros no nos fijamos, puede haber un enemigo y nos saldría marcado el enemigo, porque todo lo que nosotros vemos lo marca el minimapa con la niebla de guerra, siempre y cuando esté a una distancia que creo que son unos 10 metros más o menos, o 7 metros. Esta distancia nos lo marcaría lo que vemos como un punto rojo en el minimapa, nosotros y nuestros compañeros. Y nosotros podemos ver los enemigos que tienen cercanos nuestros compañeros cuando se los encuentran de cara, es muy importante. Luego también el sensor acústico va genial para poder ver enemigos en el minimapa, o sea, es un canteo. Y obviamente el minimapa, ya por último dato, porque si no me voy a poder hablar y es que no voy a parar, serían muchas veces para predecir el respawn. Sabéis que muchas veces yo predigo el respawn gracias al minimapa. En este juego está bastante jodido. En otros juegos habéis visto como precisamente iba todo el rato al respawn enemigo y me tiraba todo el rato metido en el respawn enemigo, porque lo predecía gracias al minimapa. Este juego es un poco más complicado porque los respawns los tienen que ajustar un poquito, pero aún así, para haceros una idea, cuando vuestro equipo está en una punta del mapa, os va a salir todos los enemigos. Por normalidad en Call of Duty siempre es igual. Si tu equipo está en una punta del mapa, el enemigo te va a salir normalmente en la otra punta del mapa. Ya vemos que a veces en este juego el respawn es un poco desastre, pero esto lo arreglarán, tranquilos. Y lo que os digo, siempre y cuando no haya nadie metido de nuestro equipo en el respawn, pues no cambiará. Si se mete todo nuestro equipo, cambiará. Más o menos es ver la situación de nuestros aliados para saber más o menos dónde están los enemigos, dónde está el respawn. Obviamente donde haya 3 aliados no va a haber ningún enemigo, o no debería, nunca os fiéis de esas cosas, pero más o menos es para ir sabiendo por dónde moveros. Donde no haya aliados va a haber enemigos. Entonces justamente donde no haya aliados, como os he dicho en el primer punto, salid de las esquinas apuntando con la mira, si vais en racha sobre todo, porque de esta manera os vais a quitar muchos dolores de cabeza con tíos que os salgan de repente y no estéis preparados para ellos. Así que es una forma muy fácil de matar más, prediciendo el respawn gracias al minimapa. Pero como digo, como es un tema bastante extenso y me tiraría aquí hablando años, pues os voy a hacer otro vídeo más hablando tipo este, pero exclusivamente del minimapa, porque es que es extensísimo en este juego del minimapa. Por otro lado, el famoso truco del no te he visto de Willy Res parece una tontería. Los que seáis más fans de Willy Res y tal, y si supieseis cuando jugaba Call of Duty, decía una cosa que parecía una tontería, ¿no? El truco del no te he visto. ¿Qué coño es eso para los más nuevos que nunca hayáis visto jugar a Willy Res en el Call of Duty? Se quedó con ese nombre y los veteranos lo conoceremos así. Simplemente cuando tú veías a un enemigo, lo que hacías era esconderte en una esquina. ¿Qué pasa? Que muchas veces el enemigo se cree que tú no lo has visto. ¿Y qué hace un enemigo? Correr a por ti, porque dice, coño, un tío por la espalda, voy a ir a por él porque no me ha visto. En realidad tú sí le has visto. Entonces cuando tú le ves, te escondes un poco, esperas medio segundo, un segundo y sales inmediatamente a por él. Y vuelvo al punto número 1. ¿Qué pasa cuando nos pillan sprintando? Que nos revientan el culo, porque es que tenemos que levantar el arma, apuntarle y empezar a dispararle. Entonces, si nosotros salimos de la esquina pegando un bote y empezando a disparar antes que él, porque sabemos que nos viene hacia nosotros, le acabamos reventando, perdón. Ese es el famoso truco del no te he visto, simplemente hacer pensar al otro enemigo que no lo has visto y salir de repente y reventarle. Y esto, aunque parezca una tontería, si veis mi forma de jugar, lo estoy haciendo continuamente. Cada vez que veo a un enemigo me pongo a dispararle, me deja un poco tocado, siempre me escondo en la primera valla que pillo, siempre en el primer muro que pillo me escondo. Me meto a la salud tranquilamente, que tardo medio segundo en pincharme la salud, e inmediatamente en cuanto me meto a la salud salgo, porque seguramente el enemigo venga por mí. Muchas
muchas veces pasa cuando te deja tocado el enemigo. Esto pasa muchísimo. Te deja tocado el enemigo, se cree que tiene la ventaja sobre ti y empieza a correr a toda hostia para intentar matarte porque te ha dejado a 1 o a 2 de vida. Tú te pinchas rápido la salud e inmediatamente sales. ¿Qué va a pasar? Que le vas a pillar sprintando, y cuando a un enemigo le pillas sprintando en Call of Duty, está jodidamente muerto. Es un truco que, aunque parezca una tontería, es de lo más esencial que hay que saber en Call of Duty. Cuando tú te encuentras a gente buena, tú notarás que cuando te disparan y te dejan tocados, no van a por ti, se te quedan apuntando justamente donde te has metido, porque lo normal contra gente buena es que le salgas. Entonces, contra gente muy buena, este truco no sirve. Esto ya pues hay que tener cabeza de decir, vale, si me espero 2 segundos, seguramente el enemigo crea que me he ido, entonces va a ser cuando yo salga, le vaya a pillar sprintando. Estos son estrategias mayores que ya es para realmente gente muy veterana en Call of Duty, que ya tiene que tener más estrategia de cabeza. Pero bueno, para un primer inicio está bastante bien como digo, el famoso truco del no te he visto, que es muy importante, como digo. Por otro lado, os quería hablar de una cosa muy importante, que ya lo he comentado también en la guía de cómo mejorar la precisión, y os lo comento en todos los lados, por lo tanto no voy a darle mayor importancia, que sería el tema de jugar con los bots. Así que si habéis visto la guía de cómo mejorar la precisión, ahí os comento absolutamente todo. Si no, pues ir a echarle un vistazo, que os va a servir también bastante. Simplemente para haceros una idea, si vosotros ponéis los bots con la salud al máximo, el minimapa normal, no se os ocurra ponerlo por oleadas, y le ponéis bots en veterano con salud al doble sin minimapa, lo que os va a hacer es que los bots no os fallen balas, simplemente os den todas, no tengáis minimapa, tengáis que tener una mejora de reflejos, una mejora de precisión. Como os dije en el vídeo de cómo mejorar la precisión, ese ámbito, el de los bots, sirve para absolutamente todo. Así que, como digo, sinceramente no perdéis nada cuando estéis esperando a un amigo en echaros 5 minutillos de bots al día, porque ya digo que se mejora un montonazo. Por otro lado, al igual que bots, también tenemos el hecho de jugar modo liga, que todavía no está habilitado en este juego. Saldría por noviembre, creo, más o menos lo habilitarán, noviembre, mediados de noviembre más o menos. Pero bueno, como seguramente este vídeo lo podéis ver dentro de mucho, acordaros de una cosa: cuando salga en modo liga, intentar echaros algunas partidas con amigos, vosotros solos, lo que queráis. Pero en modo liga te va a ajustar con gente de tu nivel, y cuando jugamos con gente superior a nosotros o de nuestro nivel es cuando realmente se aprende. No vas a aprender nada de alguien que se acaba de comprar el juego y que es un poquito paquetillo. Aunque tú le revientes, tú no estás aprendiendo nada, simplemente te estás sacando una buena partida porque eres mejor que él, pero aprender tú no estás aprendiendo nada. Entonces, si quieres aprender a matar más, simplemente tendrás que jugar contra gente buena, aprender cómo juega esa gente buena, de cómo se mete, de cuando te enfrentan el 1 contra 1, porque saltan, porque se agachan, porque hacen esas cosas que hace la gente buena. De esta manera vas a aprender mucho a jugar a Call of Duty, ya te lo digo. Entonces, modo liga es un modo esencial, porque públicas, al fin y al cabo, es un modo random que te puede tocar contra gente muy buena o contra gente muy mala. Entonces, es un poco aleatorio, pero modo liga te va a tocar siempre contra gente de tu nivel, o al menos debería, si el modo está bien hecho, no como en World War 2. Otra cosa que os quería decir, que a lo mejor lo tenéis bastante en la cabeza, pero siempre es bueno recordarlo, sería el hecho de adaptaros al arma que tengáis. Esto a lo mejor es una chorrada y lo voy a comentar muy por encima, porque seguramente en cuanto os hable algo de esto se me meta en la cabeza qué es lo que pasa con este tema. Y sería el hecho de adaptaros al arma que llevéis. No es lo mismo ir con un fusil de asalto que con un subfusil. Por lo menos ahora los fusiles están muy por encima del resto, luego los equilibrarán. Lo que quiero decir es que seguramente en una semana o dos metan un parche de arreglar los subfusiles y los fusiles, y cuando tú te encuentres a un subfusil a cercanas distancias y tú vayas con una ametralladora ligera o con un fusil de asalto, te van a reventar. O eso sería lo normal, que por ahora no pasa, pero dentro de una semana o dos va a pasar, porque van a parchear el juego. Entonces tened mucho en cuenta esto, que tenéis que adaptar al estilo de arma que llevéis. Si utilizáis un fusil de asalto o una ametralladora ligera, no os metáis en el respawn a saco porque vais a pillar. Si lleváis un subfusil, no os pongáis a disparar a un tío a la otra punta del mapa porque os va a reventar. Simplemente es un pequeño dato que, dicho esto, yo creo que se ha quedado bien claro, pero necesitaba decirlo porque es una cosa súper importante para mejorar en Call of Duty. Por otro lado, os quería hablar de una cosa muy importante que yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Yo creo que os he dicho bastantes consejillos, ahora haremos una recopilación de todos. Sería el tema del drop shop y del jump shop. A ver, lo primero de todo, como dije en la guía de la precisión, no hagáis un drop shop en este juego. Veo gente que aún así te lo hace. Esa gente está muerta, porque tener que poner la mano en el suelo y no poder apuntar al enemigo es un canteo. Entonces el drop shop en este juego está roto, no sirve absolutamente para nada. Lo único que serviría sería el tema del jump shop, y el jump shop es muy bueno y lo explicaré también en la guía de cómo morir menos. No hago esta guía ahora porque el vídeo, como veis, ya va muy largo. Si meto aquí también cómo morir menos, se me va a las nubes este vídeo. Así que, como digo, el tema del jump shop, que también hablaré de cómo morir menos en la guía de cómo morir menos, simplemente tenéis que tener en cuenta que es muy bueno. Si os fijáis en mi guía, muchas veces cuando me encuentro un enemigo pego un salto, y diréis, ¿por qué? Por el punto de gravedad de nuestro muñeco. Cuando nosotros pegamos un salto, ¿qué pasa? Que elevamos el punto de gravedad. Nosotros, con nuestra mira, lo más seguro es que le peguemos tiros en la cabeza, y él, si nos está apuntando al cuerpo, que es normalmente donde nos apuntan al pecho, al pegar un salto nos empieza a disparar en las piernas y no tenemos posibilidad de que nos dé headshot. Nosotros sí. ¿Qué pasa con esto? Que obviamente vamos a tener
mucha más facilidad de matarle. Aparte de que vamos a esquivar, como digo, balas, porque muchas veces pegas un salto para el lado, ya tiene que rectificar su mira. Como digo, el tema del jump shot es muy bueno. También explicaría el drop shot, como expliqué en otros juegos, pero es que en este juego está roto. Espero que lo arreglen, porque ahora mismo no sirve ni para tomar por culo. Espero que, como digo, lo arreglen, porque a mí es un movimiento que me gustaba de vez en cuando hacer, pero es que en este juego está totalmente roto y no se puede hacer. Entonces solo recomiendo hacer jump shot si queréis matar más, por el tema del punto de gravedad, por darle headshot, por esquivar balas, porque os den las piernas en vez de la cabeza. No sé si os ha quedado muy claro, pero bueno. Así que bueno, simplemente eran todas las cositas que os quería hablar en el tema de cómo mejorar más en Call of Duty, cómo matar más. Así que chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, agradecería muchísimo que le pegaseis un buen like y nos vemos en la próxima. Adiós.